precioso lugar, y no solamente en el aspecto físico, o sea, que el lugar es muy bonito, sino la comunión de los santos. ¿Sí? La comunión de los santos. Y en la comunión de los santos poder honrar el nombre del Señor. Eso es lo máximo, hermanos. ¿Sí? Nosotros podríamos estar en cualquier otra reunión, de cualquier otro tipo de reunión en el mundo, pero en ningún otro lado, mi amado hermano y mi hermana, sucede aquí en la China, o como dicen por ahí popularmente, en la Conchinchina, ¿verdad? O sea, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es aquí, hermanos, donde el Espíritu de Dios hace que nosotros podamos tener comunión. Así es que no es eso lo más especial, ¿verdad?, que podemos tener, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, hermanos, tengo un montón de cosas en mi cabeza, en mi corazón, pero he pedido al Señor que me dé la gracia, me dé la capacidad para poder alinearme. No podemos extendernos demasiado. Tenemos ahora, bendito Dios, como ya lo dijo mi esposa, un bautismo. Tenemos a 5 personas que se van a bautizar, y así es que eso, hermanos, es toda una fiesta, también es parte de esta fiesta. Pero hay algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes como iglesia, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, todos saben que estamos celebrando un año, ya hace un año, y para ser exacto, desde que iniciamos el primer domingo por Zoom, ya hace exactamente, vamos a ver, año y 3 meses y medio más o menos. ¿Dónde está mi esposa? ¿Sí? Que tal vez sea así como más... Año y 4 meses. Año y 4 meses. Bueno, año y 4 meses para ser más precisos. ¿Sí? De que iniciamos el primer culto por Zoom. Mis amados hermanos, ¿dónde inició esto? Realmente, ¿dónde inició esta iglesia? Eso es importante, nuestros inicios. Porque tenemos que entender que al igual un día que Dios hizo nacer a una nación llamada Israel de la nada, sacándola de los lomos, como dice la escritura, es una expresión hebrea, de los lomos de un hombre llamado Abraham, que estaba allá en Ur de los Caldeos. O sea, era un pagano, adoraba a otros dioses, no conocía al Dios verdadero que usted y yo conocemos, por la gracia de él. Y Dios lo sacó de allá y lo llevó kilómetros de kilómetros, miles de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros, mi hermano Félix? Aproximadamente tuvo que caminar Abraham. Clase de geografía e historia bíblica. No recuerdo. ¿No recuerda? Bueno, hermanos, casi 3.000 kilómetros. Casi 3.000 kilómetros. Tuvo que caminar Abraham con toda su familia para llegar a la tierra prometida. Entonces, quiero poner eso como un ejemplo porque así son las cosas que Dios hace. De la nada, Dios habla, Dios dice, y las cosas, hermanos, suceden porque Él es Dios. ¿Sí? Y cuando Dios habla, ¿sabe qué? De la nada surgió todo lo que Él creó, todo lo que Él planificó, todo lo que Él quiso hacer. Mala idea, perdón, que me pusieron un paso a la par, porque los predicadores ahora nos movemos mucho, somos medios inquietos, ¿verdad? Bueno, decía entonces, hermanos, hace año y 4 meses, para ser exacto, les voy a decir, hermano, hace año y medio o año y 6 meses, déjeme decirle, mi esposa y yo y ustedes no teníamos ni la mínima idea de que Dios nos iba a llamar a abrir esta congregación, hermanos. Tenemos que ser honestos, ¿sí? Hace años, mi esposa y yo servimos al Señor juntos, desde que Dios pues nos unió en matrimonio. Hemos servido al Señor, fuimos pastores de jóvenes por más o menos por 13 años. Ya yo había sido pues pastor de jóvenes por muchos años más, había sido anciano en la iglesia, había sido pastor. Quiero decir algo, algunas cosas, hermanos, sin el mínimo afán, en lo más mínimo Dios me libre de querer pues presumir de alguna cosa. No tengo nada que presumir, hermanos, ni humano, ni material, y menos espiritual. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo tenemos por la pura gracia del Señor, hermanos. Y déjenme decirle que por esa gracia de Dios, Dios me ha permitido, al menos a mí, porque cuando eso pues mi esposa no estaba todavía, no estábamos casados, ¿verdad? Esta es la 5ª iglesia
en la cual Dios me permite a mí estar como misionero o estar como empezando desde el principio, hermanos. Quinta iglesia, por la gracia de Dios. Se las voy a resumir así rápidamente. Primeramente, cuando el Señor me salvó, después de un tiempo pasó algo en la iglesia donde estábamos. Y bueno, mi hermana Olguita está por ahí. Y sí, mi hermana Olguita era parte de esa iglesia también. Y ella sabe que algo pasó en la iglesia, hermanos. Y el asunto es que el copastor de la iglesia, pues al final terminó pues tomando algunos hermanos de la iglesia que no querían quedarse en esa iglesia, y empezamos una congregación. Ahí Dios me permitió, juntamente al lado de este hermano, de este pastor, por un tiempo servir al Señor, empezar de cero ahí, ¿verdad? O sea, y ahí pues ahí vimos la mano del Señor. Antes de iniciar esta iglesia, ya Dios había empezado a usarnos, a mi persona, a mis papás, ¿verdad? Y a otra persona nos había empezado a usar para abrir una iglesia allá en Fraijanes, allá por la laguna de Fraijanes. ¿Sí? Dios nos llevó a una familia que eran 100% contrarios al evangelio, hermanos, ¿verdad? Y Dios nos llevó allá, hablamos la palabra, Dios los salvó, Dios hizo lo que Él quería hacer en la vida de ellos, y ahí iniciamos una iglesia, ahí Dios inició una iglesia, y a los 3, 4 meses, hermanos, estábamos bautizando a 17 personas. Ahí está esa iglesia todavía. Después de esa iglesia, por cuestiones que pasan a veces, hermanos, en nuestra humanidad, entre los mismos cristianos, pues Dios me llevó a otro lado. Dios me llevó a un lugar, a una iglesia que se llamaba Centro Cristiano de Alajuela. Y eran 10 personas. Y tenía menos de un año que estaban empezando a plantar esa iglesia. Y Dios me llevó, hermanos, y empezamos ahí prácticamente casi que de cero, ¿verdad? A trabajar. Y algunos están aquí y participaron de esa congregación, y sabemos todo lo que Dios hizo en esa iglesia por muchos años. ¿Sí? Ok, después de eso, por cosas que suceden a veces entre la misma iglesia del Señor, ¿verdad? Dios me llevó a otra iglesia, el Llamado de Cristo, que también tenía aproximadamente como un año y estaba prácticamente casi apenas iniciando en la salita de una casa, ¿verdad? Ahí nos reuníamos, aquí está Karen, ¿verdad? Y está Doña Flor, ¿verdad? Y ellas se acuerdan, ¿verdad? De toda esta historia. Ahí estábamos, y ahí llegamos mi esposa y yo, sin ningún afán, hermanos, ni de ser pastores, ni de llegar a ser más que trabajar en la obra del Señor y meter el hombro. Por un tiempo estuvimos al frente como pastores de la iglesia por cuestiones pues que los pastores estaban viviendo de salud, ¿verdad? Y luego de eso pues Dios volvió a ordenar las cosas, ¿verdad? Porque es como Él dice y no como nosotros decimos. Y ahora, hermanos, esta es la quinta vez que Dios me permite por su gran misericordia, la experiencia de empezar de cero una congregación. Y la pregunta es entonces, ¿cómo inició esta iglesia, hermanos? Ya lo dijo mi esposa, esta iglesia comenzó en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de fundar el mundo, cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos estaba en su corazón, estaba diseñado por Él para su gloria. Pero esta congregación como tal estaba ahí en el corazón de Dios. Quiero decirles que en todos estos años, a pesar de que Dios nos ha usado en diferentes, en diferentes áreas ministeriales, déjenme decirle que mi esposa y yo nunca ni soñamos ni anhelamos ser los pastores principales de una iglesia, hermanos. Una de las personas que muchos años antes de morirse, antes de que muriera mi suegra, ella nos dijo por muchas veces: Dios los va a usar a ustedes para abrir una iglesia, taca, 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 taca. Nosotros sonreíamos, nos volvíamos a ver, y por cortesía y por respeto a la suegra, ¿verdad? Y a la mamá, pero nosotros decíamos: eso no es para nosotros. Ese era el pensar de nosotros. ¿Sí? Así como que si alguien pudiera pensar
que es que mi esposa y yo habíamos estado toda la vida deseando y anhelando y planeando en qué momento vamos a ir a abrir nuestra propia iglesia. Bueno, es que no es ni nuestra iglesia, hermanos, es la iglesia de Cristo. Que Dios nos libre de llegar a pensar que esta es nuestra iglesia, hermanos. A veces yo creo que algunos usamos ese lenguaje, ¿verdad? Su iglesia, la iglesia nosotros, o su iglesia, ¿verdad? Pero déjenme decirle, hermano, esta no es ni la iglesia del pastor Alejandro, ni la pastora Cindy, ni de nadie. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ustedes no son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor que puso a nuestro cuidado, hermanos. Y eso lo que le agrega es una mayor responsabilidad. Porque cuando los pastores nos creemos dueños de las ovejas, entonces, hermanos, se convierte en un serio problema. Bueno, entonces, hace año y medio, más o menos, año y 6 meses, déjenme decirle, hermanos, nosotros estábamos en esa última congregación que ya les dije antes. Decididos y determinados a permanecer ahí, hermanos, hasta que el Señor viniera o hasta que nos muriéramos. Dios sabe que así es. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Todo inició, esta congregación, todo esto que está pasando, que usted y yo vemos ahorita, inició un día lluvioso, frío, una mañana lluviosa, fría, que esas cosas que Dios hace en nuestra vida, Dios me despertó a orar en la mañana, en la madrugada, ya casi al amanecer, ¿verdad? Y yo tengo la costumbre que me voy por ahí, me meto en unos sleeping que tengo, ¿verdad? Y entonces, como de costumbre, fue y me metí por ahí en la salita de televisión a orar, a hacer lo que yo creo que todos nosotros tenemos que hacer cada día, ¿no? Orar, ¿sí? Cristiano que no ora, hermanos, qué difícil, ¿verdad? Que Dios se apiade de nosotros. Bueno, obviamente, orando o no orando, solo por la gracia de Dios, pero lo que quiero decir es que la oración es vital en la vida del creyente. Bueno, me fui a orar ahí, hermanos. En medio de todo, que estoy leyendo la palabra y estoy orando, de pronto Dios me sorprende con un pensamiento. ¿Sí? Dios me sorprende con un pensamiento. El pensamiento era, el tiempo se acabó aquí y ahora tengo otra cosa para ustedes. Cuando Dios me dijo eso, hermanos, mi corazón se sobresaltó honestamente. Y yo dije, ¿cómo otra cosa? ¿Cómo? Estábamos, para ponerles un poquito en contexto, estábamos en plena pandemia. Plena pandemia. Nadie se podía reunir, las iglesias estaban todas cerradas, etcétera, etcétera. Y Dios empieza a hablar a mi corazón y me dice, aquí se acabó para ustedes, ahora yo los llevo para mis proyectos, para lo que yo tengo para ustedes. Hermanos, yo me sorprendí enormemente y yo empecé a batallar con esa idea, con ese pensamiento y a decir, no, yo creo que esto es mío, yo creo que esto no puede ser. Empecé como Pedro a ver las olas, a ver el viento, a ver las circunstancias y a decir, yo creo que esto no es posible, estamos en plena pandemia, nadie se puede reunir, hermano, no tenemos nada, no hay nada. Y a pensar en mi humanidad y decir, no, yo creo que yo estoy mal de la cabeza, o sea, Dios mío, no. Y leía otro pasaje bíblico y pensaba en otra cosa, hermanos. Y es que cuando Dios es el que está en el asunto, hermanos, Dios no nos deja. Y así el siguiente día, y así, hasta que ya un día tuve que decirle a mi esposa, mi amor, quiero decirle algo. Siéntese, quiero decirle algo. Las cosas para nosotros están así y así y así y así. Dios quiere que hagamos eso. Mi esposa se me quedó viendo así y me dice, ay mi amor, ay qué susto. Yo no sé si fue la expresión algo así como ay qué susto, ¿verdad? Ay ¿cómo? ¿Verdad? Y ya, pero yo vi que mi esposa no le pasó, hermanos, de aquí del cuero cabelludo no le pasó hacia adentro, hermanos. Yo vi que no le había pasado. Y entonces yo empecé a orar y yo dije, bueno Señor, una de las cosas que yo te voy a rogar es que si esto viene de ti, por favor, trabajes con mi esposa como lo estás haciendo, creo yo, conmigo. Recuerdo yo entonces que a los días yo le dije a mi esposa, mi amor, está orando por esto, y me dice, no, la verdad no, dice, porque es que la verdad, dice, ¿cómo va a ser eso? Me dice. Y yo dije, ay Dios santísimo, ¿verdad? Bueno, hermanos, y entonces resulta ser que a los días, ya un día me dice mi esposa, mi amor, ¿cómo es eso? Me dice, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Un campito blanco. Yo no sé cuántos conocen ese término, campito blanco.
era un término que se usaba en el mundo cristiano, en la iglesia cristiana hace unos años atrás, bastantillos años atrás, que era como cuando empezaban en una casa en especial a hacer un culto, y a eso lo llamaban un campo blanco, ¿verdad? Porque después en algún momento pudiera ser que ahí se levantaba una congregación. Como de hecho cuando usted llegó de Caiján. Como esas que llegaron a una casa, ¿verdad? Una sala de una casa, no es ni siquiera un edificio dedicado a eso, etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije, no, mi amor, no es un campito blanco, es una congregación, es una iglesia. Y entonces me dice mi esposa, mi amor, pero ¿a dónde está el local? ¿A dónde está la gente? ¿A dónde está? Porque no tenemos nada. Y yo creo que ya Dios me había convencido, hermanos, porque yo le dije, como le dijo Abraham al siervo, o más bien Abraham le dijo a Isaac, ¿se acuerda? Que Abraham llevaba a su hijo para ofrecerle un sacrificio. Y entonces Isaac va de camino, y Isaac saca cuentas o saca números, como decimos popularmente, y él dice, bueno, aquí llevo la leña, aquí llevo el fuego, ¿y a dónde está el cordero? Y entonces él le dice al padre, Padre mío, aquí la leña, aquí el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Saben lo que eso significa? Ahí hay un principio que lo que significa es que aquello que es de Dios, aquello que viene de Dios, Dios tiene todo lo suficiente para llevar aquello que Él se ha propuesto hacer, hermanos. Así es. Bueno, entonces mi esposa me dice eso. Ya yo vi como que ya le estaba empezando con mucho susto y de todo, pero a entrar la idea de lo que Dios quería que hiciéramos. Resultó ser, mis amados hermanos, que empezamos a orar juntos. Entonces ya ahora sí nos unimos en oración, empezamos a orar, ¿verdad? Y ahora sí, pero de alguna manera, les soy muy honesto, de alguna manera era como la idea de, Señor, no es mi culpa, ahora nadie se puede reunir, ahora no podemos hacer nada porque nadie se puede reunir, no hay permiso ni nada, ¿verdad? Y entonces resulta ser, mis hermanos y mis hermanas, que de pronto un día de nuevo con los sleeping allá a la sala de televisión a orar, y entonces el Señor me dice así, ¿y qué? ¿Y qué estás esperando? Yo, como Señor, ¿qué estoy esperando? Si ahora no me puedo hacer nada. Y me dice, ¿para qué quieres esa plataforma que pagas para dar discipulados? ¿Para qué la quieres? ¿Por qué no empiezas a hacer un culto en tu casa los domingos con tu esposa y ahí empieza la cosa? Y yo dije, bueno, Señor, sí. Entonces tomamos la decisión, y tiene que ver, hermanos, con el pasaje que voy a leer ahorita, ¿sí? Tomamos la decisión entonces de creerle al Señor. Y el primer domingo, hermanos, éramos mi esposa y yo, y mi esposa y yo, y yo y mi esposa. Porque no había nadie. De la congregación allá, cuando se anunció que íbamos a empezar una congregación, hubieron como 2 hermanos de la iglesia que dijeron, nosotros les apoyamos. De hecho, que ellos estuvieron como en las primeras reuniones que hicimos presenciales, ¿verdad? Para apoyarnos. No que ellos iban a pasar de iglesia, ni mucho menos, sino que ellos nos iban a apoyar. Bueno, estaban esas 2 personas, y mi esposa y yo. Viene un hermano en la mañana y me llama como 1 hora antes, un hermano, a los cuales eran de otras iglesias, todos eran de otras iglesias, pero yo les daba discipulado por Zoom, y él me pregunta, pastor, me dice, ¿tiene tiempo para que hablemos algo ahorita? Y le dije, vea, mi hermano, me disculpa, ahorita no tengo el tiempo. Y ya le expliqué, digo, porque ya casi comenzamos el culto en mi casa. Y me dice, ¿cómo el culto en su casa? ¿Qué culto? Y le digo, es que vamos a empezar a hacer un culto por Zoom. Y entonces era un grupo como de, no me acuerdo si como de 10 personas. Y entonces todos me dijeron, pastor, y nosotros podemos estar en el culto. ¿Nos puede mandar el link para estar en el culto? Y yo, por supuesto que sí. Hermanos, y así empezamos por Zoom, ¿verdad? Hasta que Dios puso en nuestro corazón, Él fue sumando personas. A nuestro hermano Alberto, que vive en San Carlos, algunos lo conocen, ¿verdad? Bueno, él dijo que iba a venir hoy, no sé cuál sería la razón, tal vez, no sé qué se le presentaría, que no esté acá, o tal vez venga de camino, no lo sé. Bueno, nuestro hermano Alberto y otras personas, hermanos, empezaron a conectarse por Zoom. Entonces, como al poquito tiempo, un día me dice mi esposa, mi amor, ya cuando empezaron a bajar un poco las restricciones, me dice, ¿por qué no hacemos algo? Me dice,
¿Por qué no alquilamos un local, verdad? Y hacemos un culto presencial, una reunión presencial, también para ver quiénes de las personas van a ir realmente a ser parte de la iglesia Cimientos de Fe, ¿verdad? O sea, porque ya sabíamos que la mayoría o muchos eran de otras congregaciones y de hecho que siguen siendo de esa congregación que son, ¿verdad? Y bendito Dios por eso. Entonces, hicimos un culto, hermanos, al mes hicimos otro culto, y ahí está mi esposa que me corrija porque tal vez me olvida. Hicimos, si mal no recuerdo, 2 cultos presenciales. Y uno de esos fue con bautismo y bautizamos a algunas personas, entre ellos a nuestro hermano Alberto, que pues Dios lo salvó y Dios me ha permitido la oportunidad de discipularle ya por 2 años, más o menos. Bueno, hermanos, para que tengamos una idea, así ha ido comenzando esto, ¿sí? Y si contara todos los testimonios de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de este año, hermanos, se nos irían aquí como hasta las 7 de la noche y no haríamos todo lo demás, ni comer ni nada lo demás, y yo sé que no es eso lo que debemos de hacer. Pero sí quiero decirles, hermanos, Dios ha sido fiel. Amén. Dios es fiel. Y de algo estamos convencidos, hermanos. Dios ha llamado a esta iglesia, hermanos, no para ser una iglesia más en el sentido de que esta sea ni la mejor, ni la única, ni nada por el estilo, hermanos. No, que seamos una iglesia como parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, pero lo que sí tenemos claro es que Dios nos ha dado, hermanos, una misión que cumplir. Y no estamos hablando de otra misión que la que ya Él nos dio, Mateo 28, del verso 18 en adelante. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que vamos a hacer ahora, y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. O sea, discipúlenles, adoctríneles, denle la doctrina, denle la palabra, denle lo que el fundamento de la fe cristiana, etcétera, etcétera, hermanos. Y eso es no otra cosa, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y usted es parte de esto. Si usted es parte de esta iglesia, de esta congregación local, usted es parte de eso. Y usted, hermanos, debe de ser la visión que debe de tener en su corazón también. Así es que quiero que vayamos a un pasaje bíblico para que meditemos unos minutos en este pasaje, hermanos. Porque hay 2 cosas aquí que yo quiero de una manera brevísima, porque tiene que ser así breve, muy breve, que los vamos a retomar, pero que yo creo que nos van a ayudar en lo que le resta a esta iglesia por venir, en lo que le resta de aquí en adelante a esta iglesia y a usted y a mí en su vida personal con el Señor. Quiero que vayamos a Mateo. Como ustedes saben que estamos en Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Dice así, disculpe que no los esperen, hermanos, pero ahí usted llega si lo está buscando y luego lo lee conmigo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él ¿quién? A ver, los que estamos leyendo. Un centurión, ¿sí? Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué le rogaba este señor? ¿Qué le rogaba a este soldado romano? Este hombre que estaba al frente de un, vamos a ver, que era un centurión, ahorita lo vamos a ver, diciendo, Señor, mi criado está como postrado en cama, paralítico, grandemente atormentado. Y vea lo que Jesús le dice inmediatamente. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre, y vea el ejemplo que él pone el ejemplo de sí mismo y de su situación, y dice, porque también yo soy hombre que está como bajo autoridad. Y tengo a la vez bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. O sea, en otras palabras, mis siervos o los que están bajo mi autoridad hacen lo que yo digo.
¿sí? Dice, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló Jesús. Hermanos, el Dios Todopoderoso hecho hombre se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los del pueblo de Israel, ¿sí? Mas los del pueblo de Israel incrédulos, es lo que en el contexto Jesús quiere decir, estos que serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, que te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay dos cosas que yo quiero que meditemos de una manera breve, hermanos. Deseara en otro momento poderlo desarrollar con mayor profundidad, pero ahora hacerlo de una manera breve, pero que realmente nos queden estos dos principios para nuestra vida, ¿sí? Para esta iglesia, para su vida personal. Lo primero es la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad de Dios para hablar y que lo que Él habla, eso se cumple. Y que no hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que pueda impedir que lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, eso se lleve a cabo, hermanos. Si fue Dios el que lo dijo. Porque también yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que a veces nosotros decimos que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Y si Dios no ha dicho, eso no va a pasar, hermanos. ¿Y sabe qué? Ahí es donde vienen un montón de conflictos, viene un montón a veces de dudas y un montón de gente diciendo: Dios no cumplió, Dios no hizo lo que dijo, pero es que Dios no había dicho. Cuando Dios dice algo, mi amado hermano, no hay ni una sola posibilidad de que eso no suceda. Es más, ya Él lo dijo a través del profeta, que su palabra era como la lluvia, como la nieve que desciende a la tierra, que produce un efecto en la tierra. La moja, la humedece y hace que la tierra se vuelva fértil. Así que cuando cae la semilla en la tierra, la lluvia de la nieve y de la lluvia, el líquido que cae, hace que la tierra se vuelva productiva. Y entonces dice: mi palabra irá y cumplirá aquello para lo que fue enviada. Así como no es posible que la lluvia ni la nieve no produzcan eso en la tierra, infinitamente y eternamente es imposible que mi palabra no cumpla lo que yo he dicho, sino que irá y cumplirá aquello para lo que yo la he enviado. ¿Sabe qué, mis amados hermanos y hermanas? ¿Sabe qué es lo maravilloso de este pasaje? En primer lugar, que a este hombre, un centurión, a ver, ¿quién era un centurión? Estamos hablando del ejército romano. Contexto del pueblo de Israel en este momento. El imperio que estaba gobernando aún sobre la nación de Israel era el imperio romano. Y el imperio romano, como otros imperios que hubieron, otros 3 anteriores que hubieron, pues tenían sus características. Parte de la característica del imperio romano era que tenía pues un ejército, hermanos, muy numeroso, dividido en ciertas partes del imperio, ¿verdad? Para controlar, para gobernar a todas esas naciones que tenían subyugadas. Y entre esas estaba Israel. ¿Qué era un centurión? Un centurión era aquel soldado que estaba al frente de una centuria. O sea, de 80 personas, 80 hombres de infantería. ¿Sí? Este hombre, déjeme decirle, estaba el César, estaban los cónsules, estaban los tribunos y después estaban los centuriones. O sea, en cuarto lugar tenía una gran autoridad ese hombre.
Todo para que yo tengamos una idea. Tenía una gran autoridad este hombre. Y vean que este hombre, a pesar de tener una gran autoridad y de tener las características que tenían los emperadores romanos y todo el engranaje del imperio romano, déjeme decirle que este hombre llega de una manera, hermanos, reconociendo el señorío de Cristo. Y vean qué maravilloso, porque el Espíritu Santo usa la misma condición que él tiene como persona y como soldado romano para traer una revelación a su corazón, a su mente, de aquel que estaba ahí llamado Jesús de Nazaret. Y él pone su propio ejemplo. Cuando Jesús le dice, yo iré y lo sanaré, lo primero que él le dice, no, Señor. La palabra Señor ahí, hermanos, es el soberano, sublime de los cielos y de la tierra. No es una expresión como ahora usamos, sí, Señor, en nuestro contexto, ¿no? Señor, sí, Señor. No, lo que le estamos diciendo es una expresión de respeto simplemente. Pero este concepto de Señor es, yo estoy absolutamente bajo su autoridad. O sea, lo que usted diga es lo que yo voy a hacer, porque usted es el que está sobre mí. Vea, cuando este señor dijo eso, cuando este centurión dijo esto, él estaba entendiendo que ese hombre que estaba ahí, que tenía carne y hueso, como usted y como yo, ese hombre que llamaban Rabí, déjeme decirle, él llegó a entender por el Espíritu Santo que ese estaba aún sobre el César. Y yo no, usted sabe que en el Imperio Romano el César era Dios y se le rendía culto al emperador, culto al Dios César, ¿sí? Y por eso, en el tiempo, hermanos, que estamos hablando de esto, y en los primeros siglos, decir que usted era seguidor de Cristo, que seguía a Cristo, y decir que Jesús era el Señor, era decir, yo no creo que César sea Dios, y por lo tanto lo hacía y lo convertía en su enemigo. Y volverse enemigo del César, hermanos, literalmente era pagar con la vida. ¿Sí? Porque los Césares, no sé si ustedes han leído la historia, si no la han leído, léala, hermanos. Enriquece mucho, ayuda mucho a entender el contexto incluso que tenemos en la misma Biblia. Mire, ir en contra de los emperadores romanos, de los Césares, hermanos, era pagar con la vida. Cuando una persona, mire, hoy se van a bautizar 5 hermanos. Ahora al final yo les voy a pedir que vengan acá, antes de pasar allá, para que se cambien. Mire, ahora 5 personas se van a bautizar aquí. Déjenme decirle, hermanos, lo que ustedes hoy están viviendo no era lo que vivían los cristianos del primer siglo. Cuando un cristiano del primer siglo, o sea, se bautizaba, como es un acto público, todo el mundo se daba cuenta, hermanos. ¿Y sabe lo que equivalía a eso? Le declaraste la guerra al César. O sea, eres hombre muerto, eres mujer muerta. Porque el César entendía eso como un desafío claro y total, de que él no era el Dios, no era Dios, sino que esa persona tenía otro Dios. Y eso no lo toleraban los Césares, hermanos, porque ellos decían que eran dioses en vida. Entonces, este hombre, para llegar a este hombre con esa humildad, con ese sometimiento, es porque tuvo que haber tenido una revelación. ¿De qué? Del señorío de Cristo, del señorío divino de Cristo. Y le voy a decir algo esta mañana, mi hermano y mi hermana, que esta iglesia y cada uno de los que estamos aquí necesitamos tener es eso mismo, que nos sea iluminado el entendimiento y podamos conocer a Cristo, pasar de conocer a un Cristo histórico a conocer a un Cristo que es Dios, Señor del cielo y de la tierra, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, aquel que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, nosotros mismos y todo lo que usted puede tocar, cualquier cosa que sea, vino a la existencia porque ese Señor Jesucristo un día dijo sea todo eso.
Y de la nada, ¿sabe qué? Vino todo eso a la existencia, hermanos. Si hay algo que nosotros necesitamos es conocer a Cristo como Señor, hermanos. Porque hoy tenemos a montones, a miles, me atrevería a decir a miles y tal vez hasta millones de personas que dicen creer en Cristo, pero en un Cristo que no es más que una religión muerta, hermanos. Porque siguen siendo las mismas personas de siempre, hermanos. Solo se pasaron de una religión a otra, si es que eran religiosos. O tal vez no eran religiosos y empezaron a ser religiosos. O solo, como decía una persona, se pasaron de una iglesia a la de enfrente. Pero nada más. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, que usted venga a la iglesia, eso es magnífico. Que usted sea parte de todo esto, eso es magnífico. Pero si usted no conoce a Jesús como su Señor, al igual que este hombre vino a entender por el Espíritu Santo que ese hombre, a pesar de que parecía ser un ser humano, y de hecho lo era, también a la vez, porque estaba revestido de una naturaleza humana, ¿sabe qué? Él entendió que ese era Dios, que ese era el Supremo. Y él vino y entonces dijo, mire, usted no necesita ir a mi casa, yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. ¿Usted cree que un centurión romano le iba a decir eso a alguien que era del pueblo, del país, que estaba subyugado por ellos? Jamás, mi hermano, jamás, bajo ninguna circunstancia, a no ser que fuera que la mente y el corazón de ese hombre le fue revelado que el que estaba ahí era el Dios Todopoderoso en persona. ¿Sabe que, mi amado hermano y mi hermana? A lo largo de estos 35 años desde que Dios me salvó, yo he llegado a comprobar a través de lo que la palabra de Dios dice y en mi propia vida, hermanos, que eso es así, hermanos. ¿Sabe que lo que necesitamos es conocer a Jesucristo como el Señor? Como ese que tiene el poder de decir algo, hermano, y que ese algo sucede. Ese que da una palabra, hermanos, y esa palabra es vida. Vida que produce, vida que cambia, vida que transforma. Usted no necesita una religión, hermano. Usted lo que necesita es a Jesucristo en su vida como su Señor. Pero eso no se compra en ningún lado, hermano, ni con millones de colones. Eso es gratuito, eso viene por gracia. ¿Sabe cuándo? Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Eso nos lleva a entender algo. Nosotros deberíamos de rogar y de suplicar al Señor que se manifieste a nuestra vida como el Señor. Como el Kyrios. Como el Kyrios, como el Señor. Como el que Mateo 28, 18, Jesús iba a comisionar a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y lo primero, usted lo puede leer. Y lo primero que él dice, y todo lo que le dice después a sus discípulos, está basado en la declaración que él dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La mayoría de los cristianos no entendemos eso. La mayoría de los cristianos no entendemos esto, lo que significa que Él es el soberano. Porque nosotros, la mayoría del tiempo, sentimos como que Dios o no sabe o si sabe, no tiene en control esa situación. Y déjeme decirle algo esta mañana. Decir que Jesucristo es el Señor significa que en el cielo y en la tierra no existe nada, no pasa nada, no hay nada en existencia, no hay ni una sola cosa, e incluye a Satanás, a sus demonios, incluye a todas las cosas, están bajo la mano o están en la mano de aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y después dijo, añadió, ahora sí, en base a esta verdad, vayan y hagan discípulos. Yo estoy diciendo que esta iglesia necesita conocer al Señor como a Jesucristo como Señor, hermanos. Porque si vamos a ir a ser discípulos, tenemos que hacerlo basados en el hecho de que Él tiene todas las cosas bajo su control, hermanos. Todas. Todas.
Piensa en algo, todo eso también, todo, no existe nada que Él no tenga bajo control. Así que mi amado hermano y mi hermana, si usted y yo entendemos ese principio, ¿sabe qué le voy a decir? Nuestra vida va a empezar a dar un giro rotundo cuando empezamos a entender lo que significa que Él está en control de todo. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es lo segundo que yo quisiera que retomáramos de este pasaje brevemente. Y es la fe de este hombre. Pero ustedes saben que la fe, hermanos, en nuestros días, la fe que se predica muchas veces no es la fe bíblica. La fe que se predica es una fe en la fe. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Fe en la fe es que si yo creo que ese árbol de guayaba va a ser arrancado y tirado allá a otro lado, si yo creo eso por la fe que yo tengo, eso va a suceder. Error garrafal, mi amado hermano y mi hermana. Si usted analiza ese pasaje, la fe de este hombre estaba basada en el hecho de lo que él dijo, de la autoridad que ese que estaba ahí tenía. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Es ahí donde tiene que descansar nuestra fe, en el hecho de entender que al Dios que estamos invocando es el Señor que tiene el poder en el cielo y en la tierra, y que no hay nada absolutamente difícil ni imposible para Él. Nada, hermano. Cuando yo lo veo a ustedes, cuando yo veo todo lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Esta es una gran lección para mi vida, para mi propia vida, hermanos. Como viene diciendo, ¿ves? Incrédulo, ¿ves? Incrédulo, ¿ves? Todo lo que yo puedo hacer. Y no solo esto, hermanos, porque podemos estar hablando a veces de muchas cosas que tienen que ver con infraestructura física o humana, que ya eso es importante, pero que eso no es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo que Dios hace en la vida de cada persona más. Eso es lo más importante. Cómo Dios tiene el poder para transformar a un pecador, a una pecadora, en un pecador arrepentido, salvado por su gracia, y que ahora, le decía yo a los hermanos un día de estos, y que ahora ese pecador, esa pecadora, sigue teniendo una naturaleza débil, luchando con una naturaleza pecaminosa, pero que dentro tiene la naturaleza del Espíritu Santo, que va tomando total control, podríamos decir, de la vida de esa persona, hasta el punto de llevarnos un día a que seamos semejantes a Cristo mismo. Y eso solo Él lo puede hacer, hermano. Eso solo Él lo puede hacer. Pero Él ha determinado hacerlo. La pregunta es, ¿cree usted, creo yo que Dios puede hacerlo? ¿Creemos nosotros que Dios puede llevar a esta iglesia a donde Él quiere llevarla? ¿Cree usted que Dios puede cambiar su vida de una manera rotunda y absoluta? La pregunta es, ¿en qué fundamentas tu fe? ¿En qué la fundamentas? ¿En tu determinación? ¿Sabe que vivimos en un mundo, hermanos, donde se enseña, donde la filosofía de vida es egocentrista totalmente? Todo es en el yo. Tú puedes, tú eres valiente, tú eres para acá, tú eres... Mire, al hombre lo agarramos y lo tiramos para arriba y lo freímos en salsa y lo hacemos, mire. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? La esencia del evangelio es lo contrario a eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Sin mí nada podéis hacer. ¿Y sabe lo que eso significa? Que un ser humano podría llegar a ser la persona más inteligente en esta tierra. Vamos a ver un ejemplo que tenemos los chicos, ¿no? Franklin Chan, ¿sí? Un genio en la NASA. Pero déjeme decirle que Franklin Chan, todo lo que ha hecho, lo que está haciendo, y lo que a raíz de lo que él está haciendo, el hombre puede llegar a producir a través de ese motor de plasma, pueda volar, pueda ir donde sea, no sé, y lograr sus objetivos.
Una persona puede ser la persona más inteligente en este mundo, puede tener todos los logros, vamos a ver, intelectuales, económicos, sociales, en fin, todos los logros. Pero escuchen bien, lo que Jesús dijo fue esto: pero sin mí nada podéis hacer. ¿Sabe lo que eso significa? Que un ateo, hermanos, puede ser la persona más maravillosa de este mundo, más inteligente, y de hecho que así ha sido, y ese es el ejemplo que nosotros podemos poner hoy por hoy. Ateos que son una eminencia, que son un cerebrazo, hermanos. Pero cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, está hablando, sin mí no pueden hacer nada que trascienda de toda esta vanidad de vida, que trascienda la eternidad. Sin mí no pueden hacer nada. Fuera de Él, desligados de Él. ¿Sabe qué, mi amado hermano? La persona más exitosa de este mundo, hermanos, está muerta y está seca para con Dios. Y no estoy con esto diciendo que no se deba estudiar, no estoy diciendo con esto nada de eso, hermano. Todo lo contrario, yo creo que los cristianos deberíamos de ser las personas más influyentes en todos los campos de este mundo, hermanos. Deberíamos de ser las personas más influyentes. Porque yo no sé si usted sabía un poquito de historia, hermano, de la iglesia. No sé si usted se ha dado la tarea de estudiar la historia de la iglesia. Usted sabe cómo nacieron universidades como Oxford y otras universidades muy famosas en el mundo. ¿Quiénes las instituyeron? ¿Quiénes las fundaron? Aquellos hombres de Dios, hermanos, que hace un cuán poco de siglos atrás, ¿sabe qué? Vieron y entendieron que el mundo estaba sumido en una gran ignorancia en todos los sentidos, no solo primeramente en el sentido espiritual, pero incluso en el sentido de que la mayoría de las personas eran analfabetas, hermanos. Y estos hombres dijeron, no puede ser. Las personas necesitan leer, las personas necesitan estudiar, las personas necesitan ¿cómo se llama? Avanzar, crecer. Y ellos empezaron a fundar estas universidades, que por cierto, hoy por hoy son ateas. Pero esas universidades, como Harvard, como Oxford, como otras universidades famosas en el mundo, quienes las fundaron fueron cristianos para preparar misioneros. Gente que supiera de ciencia humana, que supiera de muchas cosas, que pudieran ayudar médicamente a muchas personas, que pudieran ayudar al mundo a desarrollarse en muchas áreas, pero ¿sabe qué? Pero sobre todo que fueran personas que llevaran el conocimiento del Dios vivo, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que está a punto de regresar, hermanos. Amén. Pero necesitamos conocerlo como el Señor. Si no, este asunto no funciona. Es más, le voy a decir, si hasta aquí usted dice, yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí esto no me funciona, posiblemente, hermano, usted lo que conozca sea una religión, nada más. Una religión muerta. No se puede conocer al Señor y tener al Señor, hermanos, y que su vida sea fracasada en el sentido de no poder conocerlo a Él y hacer la voluntad de Él, hermanos. No, mi hermano. Esta iglesia necesita realmente encontrarse con el señorío de Cristo. ¿Y sabe qué? Y que nuestra fe no sea una fe humanista. Que nuestra fe, hermano, sea una fe basada, fundada únicamente en el único fundamento que nosotros podemos tener. La palabra de Dios lo dice hasta la saciedad. Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué, hermanos? Es en Él. Ustedes, mis amados hermanos, que voy a rogarles que vengan acá. Los que se van a bautizar, vengan acá un momentito. Ustedes, mis amados hermanos, que hoy van a hacer un anuncio público de lo que ya ese Señor que tiene autoridad en el cielo y en la tierra ha hecho en sus vidas. Pero aún quiero decirles, perdón, hermanos, pero aún quiero decirles algo. Y eso yo lo empecé a hacer hace unos años para acá, hermanos. Porque por muchos años, los hermanos que saben,
bautizamos y bautizamos y bautizamos gente, hermanos, y bautizamos gente. Y hoy yo me doy cuenta que la mayoría de esas personas, ¿saben qué fue lo único que pasó? Que les dimos un chapuzón en la piscina, nada más, hermanos. Un chapuzón fue. Para eso, hermanos, yo los tiro a todos ustedes, ahí quieren que los empuje. No se trata de eso. Así que, mis amados hermanos, miren, escucharon la palabra, ¿sí? Si la vida de ustedes, hermanos, no cambia, el que hecho ustedes que ustedes metan ahora ustedes ahí, eso no tiene nada que ver, hermanos. Ustedes van a meterse ahí ahora y delante de estos hermanos y los ángeles del cielo y el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, en autoridad total en el cielo y en la tierra. Déjenme decirle, es el testimonio de decir ahí ahora que realmente no ustedes van a cambiar. No ustedes van a cambiar. Ustedes van a decir ahí con eso, hermanos, con ese testimonio público, que el Señor los ha cambiado. Aleluya. Que hay un antes y un después. Que hay un antes y un después. Hermano, esta es la realidad del cristianismo. Eso es cristianismo, esto es Biblia. Es que ¿sabe qué? Hemos distorsionado esto, hermanos. Entonces, les voy a decir así honestamente, con todo el amor que les tengo a todos mis hermanos, a los que les conozco mucho, a los que les conozco poco y a los que apenas voy a empezar a conocer. Les digo con todo mi amor. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo no quiero perder el tiempo, hermanos, llenando una iglesia de miles de personas para llenar mi ego personal y sentirme bien, porque hay una iglesia, hermano, que hasta que retumba, y después ver que hacemos un edificio, no sé cuántos pisos y un montón de cosas, hermano. Yo les soy honesto, hermano, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Sabe qué es lo que yo quiero con todo mi corazón? Y sé que es lo que está en el corazón de mi esposa, es ver a hombres y mujeres, sin importar, hermanos, de dónde haya Dios sacado a esa persona, sin importar de dónde lo ha sacado, pero ver a verdaderos discípulos de Cristo, hermanos. Que al igual que estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, a desafiar al César y decir: no, tú no eres Dios, mi Dios se llama Jesucristo el Señor, y si por Él tengo que ir a la muerte, así como sucedió en todos los primeros siglos de la era cristiana, hermanos, dieron su vida, ofrendaron su vida, hermanos. Que así sea, hermanos, con su vida, con mi vida y con la vida de cada uno de los que estamos acá, que hemos decidido por la gracia del Señor ser cristianos, hermanos. Entonces, esto es cristianismo. Es a Pedro que le cortaron a Pedro que lo crucificaron, a Pablo que le cortaron la cabeza, que Nerón le mandó a cortar la cabeza. ¿Por qué? Por predicar a Cristo, por tener a Cristo como su Señor, como su Dios. A Jacobo, que lo atravesaron con una espada, hermanos. Y así sucesivamente. Eso es cristianismo, hermanos. Eso es cristianismo legítimo. Entonces, no aceptemos paquetes, hermanos. No acepte usted paquetes, no acepte mentiras para su vida. Esto es cristianismo, hermanos. Pudiera ser que en algún momento nos toque a nosotros también ser los mártires de este tiempo, hermanos. Pudiera ser. ¿Cuántas personas están matando, hermanos, en África? No sé si se han dado cuenta, en África, en otras partes del mundo, en otras latitudes, están matando gente, hermanos, en la India. Cada rato matan cristianos, ¿sí? Son mártires. Igual que Esteban, igual que Pablo, igual que todos ellos, por la causa. Pero porque, ¿sabe por qué? Es lo que una persona a veces me decía, pastor, me dijo así, me dijo: pastor, yo necesito que usted me ayude a entender algo, me dijo. ¿Qué era lo que había en la vida de esas personas que los llevaba e incluso a ofrendar su propia vida? Que, hermanos, veámoslo así a la tica, el pellejito es lo que más nosotros